Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. A mí me gusta saludar así. Dicen que no diga eso de femenino y masculino, pero a mí me gusta. Y me gusta que ustedes estén ahí compartiendo con nosotros. Gracias por acompañarnos. El tema económico, señores. Pareciera que primero pensamos en las condiciones económicas y después en el resto. Hay momentos que esperamos casi ansiosamente porque sentimos que hay más movimiento de dinero. Dicen, la economía se mueve. En Navidad es uno de ellos. Y ahora estamos todos pendientes de que con la actividad política, con las campañas electorales, generalmente se mueve mucho dinero. Entonces se crean muchas expectativas. Sin embargo, el tema de los partidos políticos, de la inversión, de los gastos, del dinero que entra y cómo sale, es un tema que hay que analizar. Porque si bien es cierto, contribuye en diferentes aspectos, pues a la promoción electoral de los candidatos, e incluso se piensa mucho en los planes que se hacen. Hay muchos aspectos. Tantas son las aristas que conforman el tema de la economía, de las finanzas en el área política, que yo he querido que mi amigo Emerson Díaz pues me acompañe para que hablemos de este tema. Bienvenido. Muchas gracias, querida Ángela. Muchas gracias. Para mí un honor, un gusto siempre venir al programa. Me encanta. Y lo que tú necesites, pues estamos aquí a tu orden. Ciertamente se ha estado batiendo mucho el tema últimamente de algunas instituciones, algunos organismos políticos que han estado, digamos que sometiendo a sus precandidatos a escrutinios y a evaluaciones previas a aceptarle la candidatura, de cara sobre todo a un cumplimiento, sobre todo en temas de prevención de lavado de activos y en la vinculación que históricamente ha tenido la política con dineros que tienen unos orígenes oscuros, unos orígenes inciertos. Y yo, en lo personal, como especialista en temas de prevención de lavado de activos, aplaudo la medida, puesto que manda un mensaje a la sociedad de que las instituciones políticas están comprometidas en llevar candidatos idóneos a oposiciones, sobre todo aquellas posiciones que son electivas. Ya tocará en su momento los partidos que sean gobierno, pues someter ya a sus funcionarios a esas mismas pruebas, a esos mismos escrutinios. Mientras tanto, aquí tenemos en el país las herramientas y los mecanismos lo suficientemente confiables como para someter a esos precandidatos a una suerte de auscultamiento, de lupa, de debida diligencia, que aunque los partidos políticos como tal no son sujetos obligados de la ley 155/17, sí, la ley de partidos designa a la Junta Central Electoral, evidentemente, como la reguladora de los comportamientos, y la misma ley establece también qué hacer con los recursos y las donaciones que los partidos políticos reciben. Ok. Comencemos por el principio. ¿Cómo se mantienen los partidos políticos? ¿De dónde proviene el dinero que necesitan? O sea, sus finanzas, su presupuesto. ¿Cuál es el origen? Hay una cantidad de dinero que aporta la Junta. La Junta les asigna unos recursos en función de su tamaño y en función del lugar en que hayan quedado, por utilizar una expresión popular, en las elecciones inmediatamente previas. En función de eso, hace una asignación de recursos. No obstante, los partidos políticos se mantienen fundamentalmente de aportaciones que hacen sus miembros de una manera ordinaria y por recaudaciones extraordinarias que pueden ser producto de concursos, actividades, cenas, etcétera. Para nadie es un secreto que aquí cualquier candidato hace una cena por recaudación de fondos
con cubiertos que cuestan 250, 300, 500 y hasta 1 millón de pesos, el cubierto, que son precisamente productos pro recaudación de fondos de una campaña política, usualmente para ya, eso estamos hablando de temas presidenciales. Asimismo, guardando las distancias, los precandidatos y ya los candidatos para posiciones electivas, senadores, diputados, alcaldes, ese tipo de cosas, pues también realizan sus actividades proselitistas y sus actividades de recaudación de fondos. Ahora Eso bien, es una cosa. Las actividades de recaudación de fondos y las actividades individuales de cada precandidato son dos cosas distintas. Las actividades de recaudación de fondos, si bien es cierto, persiguen auspiciar o aupar una figura particular, no es menos cierto que eso nada tiene que ver con las actividades que ese precandidato o cualquier otro haya podido hacer de cara a la idoneidad que debe de tener o que nosotros entendemos que debe tener una persona que vaya a ocupar una curul en el Congreso. Ok. Nosotros cada centavo que nos entra tenemos el socio, ¿verdad? Que Sí. tenemos el socio mayoritario. El invitado a la mesa a cenar siempre. Que tenemos que explicar de dónde viene cada centavo de eso. Está muy claro con los ingresos que provienen de la Junta Central Electoral, tú puedes justificarlo. También cuando vienen de esas actividades y de esos aportes, son aportes. O sea, lo que tú me dices, al no ser sujeto obligado, yo no tengo que sentarme a investigar de dónde viene esa cantidad de dinero sin importar el monto. Si bien es cierto que los partidos políticos no son sujetos obligados, como te decía hace un ratito, no es menos cierto que deben rendir cuentas de los recursos que reciben. Cuando te digo que no son sujetos obligados, es que no están obligados por la ley 155-17 de prevención de lavado de activos a tener un programa de cumplimiento. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan que rendir cuentas del uso de los recursos que reciben y, sobre todas las cosas, de tener alguna suerte de sedazo de a quién les reciben dinero. Evidentemente, como no tienen una implicación en materia de prevención de lavado de activos legal que les obligue a tener un oficial de cumplimiento, a un programa de cumplimiento, realizar una debida diligencia, a determinar el origen de unos recursos, pues es más laxa la aplicación de esa normativa. Entonces los vuelve más vulnerables. Totalmente, totalmente. Sí queda claro, evidentemente, que como los partidos políticos son la cuna de los PEPs, las personas expuestas políticamente, todas salen de un partido político, salvo las que son designadas por el Poder Ejecutivo que no hayan hecho vida política. Un funcionario o un empresario, que históricamente se ha dedicado a su negocio y que tiene una relación personal con un presidente de la República, que el presidente de la República decida y entienda que esa persona, que ese empresario puede desempeñar una función pública, pasa a ser PEP. Pero tradicionalmente quienes forman la gran base de datos de las personas expuestas políticamente son políticos que han realizado algún tipo de campaña y que han recibido algún tipo de recursos que ellos de por sí les debería importar y les debería interesar conocer el origen de esos recursos. Claro. Y es ahí donde saludo la decisión de los partidos de cara a este primer paso, que es la depuración de los individuos. Ya veremos posteriormente quiénes son los aportantes de los partidos. Si tienen la razón socioeconómica, si tienen la lógica comercial, si tienen la lógica operativa para poder realizar los aportes que está haciendo en un segundo plano. Pero mientras tanto, saber por lo menos que esos precandidatos no se van a convertir en candidatos con cola. Uh-huh. En candidatos que mañana te lo va a pedir el Departamento de Estado, o que van a tener un problema con una situación de índole narcotráfico o alguna actividad de crimen organizado. Ya de entrada esa actividad es una actividad positiva
de cara a un futuro torneo electoral. Claro, por el impacto negativo que puede hacer a la reputación del El partido. riesgo reputacional, mi querida Ángela, es el único riesgo que mata y mortifica. Porque se queda. Destruye. Y en temas tipo partido político, que se supone que tienen un objetivo de perdurar en el tiempo, verse vinculado en actividades de esa naturaleza, ya hoy día pesa mucho. Claro. En aquella época, en los años de nosotros, hace 20, 30, 40 años atrás, pues de repente no había ese conocimiento que hoy las famosas redes sociales que constantemente te viven recordando y que sirven como memoria histórica de actividades ilícitas que uno pudo haber cometido y que te van a recordar cada vez que tengan la necesidad de hacerlo, pues tienen necesariamente que convertirse ahora en ser mucho más cuidadosos a la hora de llevar un candidato, a la hora de presentar una opción de poder, a la hora de presentar una solución a una comarca o una demarcación, cual que sea. Porque no es lo mismo que acusar, ¿verdad? O difamar, Sí. o porque dicen, ok, tenemos un narcoestado, ahí hay dinero de narcotráfico, pero cuando estamos hablando del lavado, que siempre pensamos solamente en narcotráfico. Sí. Sin embargo, hay otras modalidades. Mira, no solamente en otras modalidades, hay 30 y pico de ilícitos precedentes de lavado. Está una persona que esté vinculada a temas de trata y tráfico de personas, una persona que esté vinculada a temas de delito medioambiental, una persona que esté vinculada a temas hasta de defraudación fiscal, que son ilícitos precedentes de lavado, pueden ser acusados de lavado de activos. Y eso es precisamente de lo bonito que se trata el tema de la depuración de los precandidatos, porque no necesariamente alguien que te salga con una información positiva en materia de prevención de lavado de activos tenga un ilícito precedente de narcotráfico. Como tú muy bien señalas aquí, desde que hablan de lavado de activos la gente entiende que tú eres un narcotraficante. No necesariamente. Pero tú puedes verte involucrado en un tema de unas granceras, por poner un ejemplo de delito medioambiental, donde te hayas enriquecido destrozando un cauce de un río, secando un río, y hasta de repente pudiste haberlo hecho con algún nivel de desconocimiento. Fuiste acusado, se introdujo el cargo de lavado de activos en esa acusación, y en 20 años yo quiero ser candidato a alcalde o a síndico o a senador de esa demarcación, y alguien va a buscar en el internet y va a decir que a Emerson Díaz lo acusaron de lavado de activos. Y el que no tiene conocimiento de los ilícitos precedentes puede pensar que Emerson era narcotraficante y fue un delito medioambiental que pudo incluso haberse cometido hasta por desconocimiento. Eso es así. O sea que el llamado a que hagan su debida diligencia. Hagan su diligencia, como dice Bully. Es a los partidos. Así Primero, esas personas que van a promover, que tengan un historial, que luego de haber hecho el gran trabajo que significa promover un candidato pues a la posición que sea, ver todo ese trabajo irse abajo y afectar a la reputación del partido y de las otras personas que han trabajado correctamente y que se han promocionado correctamente por esa sola manzanita. El llamado que tú haces es importantísimo, es hacer la debida diligencia previo incluso a recibirle la solicitud de precandidatura. Es que ni siquiera llega a ser precandidato. Pero qué bueno que lo están haciendo ya por lo menos a nivel de precandidatos, y eso quiere decir que la rueda empezará a girar. Y posteriormente ir caminando hacia los aportantes, hacia los mismos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una prueba como los bancos de fit and proper,
qué tan idóneo y qué tan apropiado tú eres para esa posición que tú estás haciendo o aspirando. Claro, claro. Hoy día es más fácil porque aunque siempre hay una manera de evadir, de ocultar, Sí, claro, y es el propósito de ellos. pero por lo menos tener la conciencia tranquila de que hice la tarea. Totalmente. Y que traté de depurar lo más que pude Totalmente. a mis candidatos, de manera que por lo menos llevemos y presentemos a la sociedad como sus posibles representantes gente organizada. Por lo digna, menos gente honesta. que tengan algún nivel de depuración, que hayan pasado Sí. por algún sedazo, porque al final del día la gente va a intentar desvincularse de esas actividades ilícitas y que se vea por lo menos que se hizo la diligencia y que yo fui tan eficiente ocultando el origen de mis recursos ilícitos que pasé el sedazo, pero que se pueda evidenciar que ciertamente ese partido político hizo su tarea. Eso es así. Esperemos que estas próximas elecciones tengamos la opción de pues el seleccionar, elegir representantes que hayan pasado esa prueba, así es. Emerson, muchísimas gracias. Tiene que venir más frecuentemente. Hay mucho de qué hablar. Hablaremos con mucho de este y de otros temas. A ustedes continúen con nosotros, que hay más en Mujer a Tres Tiempos.